realmente naciste de nuevo. Míralo. Y si has vivido toda tu vida creyendo que estás vivo por dentro, pero en realidad nunca naciste de nuevo, no como una idea, no como una frase repetida, sino como una realidad espiritual que cambia todo. Y si esa certeza tranquila que sientes no es paz, sino silencio, un silencio profundo, como el de una habitación donde nada respira, aunque todo parezca en orden. Hay momentos en los que el alma percibe algo que la mente no puede explicar, una incomodidad leve, persistente, como un eco lejano que no se apaga. No es ruido, no es miedo, es una sensación extraña de que falta algo esencial, algo que no se resuelve con palabras, ni con costumbres, ni con lo que siempre te dijeron que era suficiente. Tal vez has hecho lo correcto durante años, has seguido pasos, has repetido oraciones, has intentado ser mejor, has creído que eso era todo. Y sin embargo, hay una pregunta que aparece en silencio, en los momentos donde nadie te ve, donde no hay distracciones, una pregunta que no se va. Es como caminar durante mucho tiempo con una llave en la mano, convencido de que abre la puerta correcta, hasta que un día intentas usarla y descubres que nunca fue la llave adecuada, no porque no creíste, no porque no intentaste, sino porque nadie te mostró lo que realmente abre la puerta. En los días en que la arena cubría los caminos y las voces de los hombres religiosos llenaban las plazas, hubo alguien que habló de un nacimiento que no ocurre en la carne, que no depende del esfuerzo humano, que no se logra con disciplina ni con conocimiento. Un nacimiento invisible, pero imposible de ocultar. Y esa verdad no fue dicha a cualquiera, fue revelada a alguien que creía saberlo todo, a alguien que dedicó su vida a Dios, a alguien que nunca imaginó que aún no había comenzado realmente. Esa conversación no fue solo para él, fue una advertencia que atraviesa generaciones. Porque hay algo que nadie quiere enfrentar. Es posible parecer cerca de Dios y estar completamente lejos por dentro. Es posible hablar de fe y nunca haber sido transformado. Es posible conocer palabras sin haber experimentado la vida que esas palabras anuncian. Imagina un árbol en medio de un campo, alto, firme, aparentemente lleno de vida, pero cuando alguien se acerca, no encuentra fruto. Todo está en su lugar, pero falta lo esencial. Y no importa cuánto tiempo pase, sin una raíz viva, nada verdadero puede brotar. Hay una señal que fue dada, una evidencia clara que no depende de opiniones ni de emociones, algo que no se puede fingir por mucho tiempo. Pero esa señal es tan profunda, tan espiritual, que muchos la pasan por alto mientras se aferran a lo superficial. Y mientras el tiempo avanza, el mayor peligro no es estar equivocado, es estar seguro de algo que nunca fue probado, porque esa falsa seguridad adormece, hace que la persona deje de buscar, deje de cuestionar, deje de abrirse a una verdad más profunda. Pero cuando esa verdad comienza a acercarse, cuando la luz empieza a tocar lo que estaba oculto, algo dentro reacciona, no con rechazo inmediato, sino con una mezcla de inquietud y atracción, como si una parte de ti reconociera que esto es real, que esto importa, que esto no puede ser ignorado. Tal vez por eso estás aquí ahora, no por casualidad, no por rutina, sino porque hay algo dentro de ti que está buscando, aunque no sepas exactamente qué. Algo que no se conforma con lo que ya conoces, algo que quiere entender lo que realmente significa estar vivo espiritualmente. Porque este no es un mensaje más, no es una enseñanza cualquiera, es una confrontación suave, pero profunda, una invitación a mirar más allá de lo visible, a cuestionar lo que siempre diste por hecho, a descubrir si lo que hay dentro de ti es vida o solo apariencia. Y si en este momento sientes que algo se mueve dentro, que hay una verdad tocando una parte de tu corazón que no puedes ignorar, hay una forma sencilla de responder a ese llamado, no con palabras complicadas, no con un ritual, sino con una declaración sincera. Escribir, recibo el amor de Dios, no es solo una frase,
Es un acto de apertura, una forma de decir, estoy dispuesto a ver, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a recibir algo real. Es una forma de romper el silencio interno y permitir que la verdad comience a hacer su obra. Porque cuando declaras con intención, algo se alinea dentro de ti. No porque las palabras tengan poder por sí solas, sino porque revelan una decisión, una disposición, una puerta que comienza a abrirse desde adentro. Y quizás, en este mismo momento, sin darte cuenta completamente, ya estás más cerca de entender algo que puede cambiar tu vida, no desde fuera, sino desde lo más profundo de tu ser. Muchos caminan cada día con la certeza tranquila de que están bien con Dios, como quien lleva una llave en el bolsillo sin haber probado nunca si realmente abre la puerta. Creen, sienten, participan, repiten palabras aprendidas y aún así, en lo más profundo, hay un silencio extraño, una ausencia difícil de explicar. No es ruido lo que falta, es vida. Porque hay una diferencia invisible, pero eterna, entre acercarse a lo sagrado y ser transformado por él. En tiempos antiguos, en las calles de Jerusalén, era común ver hombres cubiertos de ropas religiosas, repitiendo oraciones con precisión, cumpliendo cada regla con disciplina. Desde fuera parecían justos, irreprochables, incluso admirables. Pero Jesús, con una mirada que atravesaba las apariencias, veía algo que nadie más veía: corazones intactos, nunca tocados, nunca quebrantados, nunca nacidos de nuevo. Es como un árbol que ha sido pintado de verde para parecer vivo, pero por dentro está seco, sin raíz, sin savia, sin fruto real. Desde lejos engaña, pero cuando el viento sopla o el tiempo pasa, la verdad se revela. Así es la vida espiritual de muchos. Una apariencia que resiste miradas rápidas, pero no soporta la eternidad. La religión puede enseñar palabras, pero no puede cambiar la naturaleza. Puede formar hábitos, pero no puede crear vida. Puede producir emoción, pero no puede generar una transformación profunda. Y ahí está el peligro silencioso: confundir actividad espiritual con nacimiento espiritual. Imagina a un niño que crece observando a su padre escribir cartas todos los días. Aprende los movimientos, imita los gestos, copia incluso la firma, pero nunca aprendió a leer. Puede parecer que escribe, pero no entiende lo que comunica. Así, muchos han aprendido a parecer cristianos, sin haber experimentado lo que significa realmente serlo desde el corazón. Jesús no vino a mejorar comportamientos, vino a dar vida. No vino a ajustar lo viejo, vino a crear algo completamente nuevo. Como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No es una versión mejorada de la misma persona, es alguien completamente distinto en esencia. Pero el problema es que lo externo es visible y lo interno no, y el ser humano, por naturaleza, se apega a lo que puede ver, medir y controlar. Por eso muchos se conforman con lo superficial, porque es más fácil cambiar acciones que rendir el corazón. En aquellos días, los fariseos ayunaban, oraban en público y daban limosnas, pero Jesús los comparó con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Esa imagen es fuerte, incómoda, pero profundamente reveladora, porque muestra que es posible parecer vivo espiritualmente y estar completamente vacío. Hay personas que lloran en momentos espirituales, que sienten escalofríos, que hacen promesas, pero cuando el momento pasa, todo vuelve a ser igual. No hay cambio real, no hay lucha interna, no hay transformación continua, solo una experiencia emocional que se desvanece como el vapor en el aire. El nuevo nacimiento no depende de emociones, depende de una obra invisible que ocurre en lo profundo del alma. Es como el viento que sopla en silencio durante la noche. No puedes verlo, pero al amanecer, todo ha cambiado.
Las hojas están en otro lugar, el aire es distinto, algo se movió sin hacer ruido. Muchos han sido enseñados a repetir oraciones, pero nunca fueron guiados a rendirse completamente. Y hay una diferencia enorme entre repetir palabras y entregar el corazón. Uno es sonido, el otro es transformación. Cuando alguien realmente nace de nuevo, no necesita esforzarse para parecer diferente. Hay algo dentro que lo empuja, que lo incomoda, que lo despierta. Ya no puede vivir como antes, no porque alguien lo vigile, sino porque algo en su interior ha cambiado para siempre. Es como si alguien hubiera vivido toda su vida en una habitación oscura, creyendo que esa era la realidad, y de repente alguien abre una ventana. La luz entra, revela todo, cambia la percepción, y aunque la persona quiera volver a la oscuridad, ya no puede fingir que no vio la luz. El problema es que muchos nunca han tenido esa ventana abierta. Han vivido toda su vida en una fe heredada, prestada, superficial. Nunca cuestionaron, nunca profundizaron, nunca buscaron más allá de lo que les enseñaron. Y ahí es donde nace el engaño más peligroso de todos, creer que estás vivo, cuando en realidad nunca has nacido. La noche había caído sobre Jerusalén, y el silencio cubría las calles como un manto profundo, interrumpido apenas por el eco lejano de pasos sobre piedra. En medio de esa oscuridad, un hombre caminaba con cautela, mirando a los lados, como quien guarda un secreto demasiado importante para ser visto. Su nombre era Nicodemo, un líder respetado, un maestro de la ley, alguien que conocía cada palabra de las Escrituras, y aún así, algo dentro de él no estaba en paz. Nicodemo no era un hombre común. Había dedicado su vida a estudiar a Dios, a obedecer mandamientos, a enseñar a otros lo que era correcto. Desde fuera, parecía alguien que no necesitaba nada más, pero en su interior había una inquietud que no podía ignorar, una sensación silenciosa de que, a pesar de todo su conocimiento, le faltaba algo esencial, algo que no se podía aprender en libros ni memorizar en discursos. Esa noche decidió buscar a Jesús, no durante el día, cuando todos podían verlo, sino en la oscuridad, donde las máscaras caen y el alma se muestra más sincera. Cuando finalmente estuvo frente a él, no hizo una pregunta cualquiera, sino que reconoció algo profundo. «Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Jesús no respondió como cualquiera esperaría. No elogió su conocimiento, no validó su posición, no entró en un debate teológico. En lugar de eso, dijo algo que rompió toda lógica humana. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No dijo que debía esforzarse más, ni que debía nacer otra vez. La confusión de Nicodemo fue inmediata, casi infantil. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Esa pregunta revela algo profundo. Incluso alguien sabio puede no entender las cosas espirituales cuando intenta explicarlas con lógica humana. Jesús entonces llevó la conversación a otro nivel, a un terreno invisible, espiritual, eterno. Le dijo que era necesario nacer del agua y del espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. No estaba hablando de un cambio físico, ni de una mejora moral, sino de un nacimiento completamente diferente, de una fuente que no pertenece a este mundo. Imagina por un momento el impacto de esas palabras. Un hombre que había pasado toda su vida creyendo que estaba en el camino correcto, de repente escucha que aún no ha comenzado verdaderamente. Es como si alguien que ha estado caminando durante años descubre que estaba en la dirección equivocada todo el tiempo. Jesús usó una imagen que atraviesa los siglos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Juan 3:8. El viento no se puede ver, pero su efecto es innegable. Mueve árboles, levanta polvo, cambia el ambiente. Así es el nuevo nacimiento, invisible a los ojos, pero imposible de ocultar en sus efectos. Nicodemo estaba acostumbrado a controlar, a entender, a clasificar. Pero aquí, Jesús le mostraba algo que no podía dominar, algo que no dependía de esfuerzo humano, sino de una obra divina. Algo que no se logra, se recibe. Es como una semilla enterrada en la tierra. Desde fuera, parece que no ocurre nada. El suelo permanece igual, silencioso, inmóvil. Pero debajo, algo está sucediendo. La semilla se rompe, se transforma, pierde su forma original y comienza una vida nueva que un día saldrá a la superficie. Ese es el problema con muchos. Quieren crecer sin morir primero, quieren transformación sin rendición, quieren frutos sin haber sido sembrados. Pero el nuevo nacimiento implica una ruptura, un antes y un después, una línea que separa lo que eras de lo que ahora eres. Nicodemo escuchaba, pero su mente luchaba por comprender. Y Jesús, con una mezcla de firmeza y compasión, le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No era una reprensión dura, era una invitación a reconocer que el conocimiento sin experiencia es incompleto. En ese momento, la escena es casi palpable. Un hombre importante, acostumbrado a tener respuestas, ahora se encuentra sin palabras, frente a una verdad que no puede controlar. Y Jesús, sin elevar la voz, sin imponer, simplemente revela lo que siempre ha sido real. El acceso al reino de Dios no se obtiene por mérito, se recibe por un nacimiento espiritual. Hay algo profundamente incómodo en esta conversación, porque elimina cualquier ilusión de autosuficiencia. No importa cuánto sepas, cuánto hagas, cuánto aparentes, si no has nacido de nuevo, no puedes ver, ni entender, ni experimentar lo que Dios ha preparado. Y esa noche, bajo el cielo oscuro de Jerusalén, no solo Nicodemo fue confrontado, esa conversación sigue viva, atravesando generaciones, alcanzando corazones, haciendo la misma pregunta silenciosa, no sobre lo que sabes, sino sobre lo que eres. Hay una diferencia silenciosa, casi invisible, entre cambiar lo que haces y cambiar lo que eres. Muchos pasan años intentando corregir comportamientos, luchando contra hábitos, ajustando palabras, modificando rutinas, creyendo que eso es transformación. Pero lo que Jesús reveló aquella noche no era una mejora externa, era algo mucho más profundo, más radical, más definitivo. No se trata de reparar lo viejo, sino de recibir una vida completamente nueva. Imagina a un hombre que encuentra una vasija antigua, rota y agrietada, y decide repararla cubriéndola con oro por fuera. A simple vista, parece valiosa, incluso hermosa, pero por dentro sigue dañada, incapaz de contener agua sin filtrarse. Así es el esfuerzo humano por cambiar sin haber nacido de nuevo, una apariencia dorada que no resiste la verdad interior. El nuevo nacimiento no es un maquillaje espiritual, no es aprender a hablar diferente, ni adoptar costumbres religiosas, ni sentir emoción en ciertos momentos. Es algo que ocurre en lo más profundo del ser, en ese lugar donde nadie más puede ver, donde nacen los pensamientos, los deseos y las decisiones. Es allí donde Dios obra, donde transforma desde la raíz. En los días de Jesús, los escribas se esforzaban por cumplir cada detalle de la ley, contaban hasta los pasos, medían cada acción, vigilaban cada palabra. Pero Jesús miraba más allá de sus actos y decía algo desconcertante: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. Porque el problema nunca fue la falta de acciones correctas, sino la ausencia de un corazón transformado. Es como intentar cambiar el fruto de un árbol atando manzanas a sus ramas. Desde lejos puede parecer que el árbol produce buen fruto,
pero en cuanto alguien se acerca, la verdad queda expuesta. El árbol no cambió, solo fue decorado. Y tarde o temprano, lo que es falso cae por su propio peso. El nuevo nacimiento, en cambio, es como plantar una semilla completamente nueva en la tierra. No ves el cambio en el primer momento, no hay ruido, no hay espectáculo, pero con el tiempo, algo empieza a brotar. No porque alguien lo forzó, sino porque la vida que está dentro de esa semilla es real. Cuando Dios transforma, no comienza por fuera, comienza por dentro. Cambia lo que amas, lo que deseas, lo que te duele, lo que te atrae. Cosas que antes parecían normales, ahora incomodan. Cosas que antes no tenían valor, ahora se vuelven esenciales. No es un esfuerzo constante por parecer diferente, es una naturaleza que ya no puede vivir igual. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel transmitió una promesa que muchos no entendieron en su tiempo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. No dijo que Dios iba a reparar el corazón viejo, sino que lo iba a reemplazar. Un corazón de piedra no siente, no responde, no se mueve. Puede estar en el lugar correcto, escuchar las palabras correctas, pero sigue inmóvil. Pero un corazón de carne, ese siente, responde, se quebranta, se conmueve. Esa es la diferencia que solo Dios puede hacer. Muchos han intentado cambiar por disciplina, por miedo, por presión, por tradición, y aunque logran ciertos avances, siempre hay algo que los arrastra de vuelta, porque la raíz sigue siendo la misma. Es como intentar detener una corriente de agua, tapando la superficie, sin cortar la fuente que la alimenta. El nuevo nacimiento corta esa fuente, no porque la persona se vuelva perfecta, sino porque algo dentro de ella comienza a rechazar lo que antes aceptaba. Hay una lucha nueva, una conciencia diferente, una sensibilidad que antes no existía. Es como despertar de un sueño largo y profundo. Mientras dormías, todo parecía real, lógico, normal, pero cuando abres los ojos, te das cuenta de que estabas viviendo en una ilusión, y aunque quieras volver a dormir, ya no puedes ignorar lo que viste. La transformación verdadera no necesita ser anunciada, se evidencia, no depende de palabras, se refleja en la vida. No se sostiene por esfuerzo humano, se mantiene por una fuente divina que fluye constantemente. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que si hacen lo correcto el tiempo suficiente, eventualmente serán transformados. Pero Jesús nunca enseñó eso. Él habló de un nacimiento, no de un proceso de mejora. Un nacimiento marca un inicio, un punto claro, una transición real de muerte a vida. Por eso, entender lo que realmente significa nacer de nuevo no es solo importante, es eterno. Porque no se trata de lo que logras hacer por Dios, sino de lo que Dios hace dentro de ti, cuando realmente recibes esa vida que no viene de este mundo. Hay momentos en la vida en los que una verdad no solo se escucha, se siente como un golpe silencioso en el alma, como si algo dentro de ti se detuviera por un instante para intentar comprender lo que acaba de ser revelado. Y cuando Jesús habló del nuevo nacimiento, no dejó el concepto abierto, no lo dejó como una idea abstracta o filosófica. Él dio una señal, una evidencia clara, pero tan profunda, que la mayoría pasa frente a ella sin reconocerla. En una ocasión, Jesús habló de algo que muchos escucharon, pero pocos entendieron verdaderamente. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No dijo por sus palabras, ni por sus intenciones, ni siquiera por sus creencias. Habló de frutos. Algo visible, inevitable, que surge naturalmente de lo que hay dentro. Un fruto no se esfuerza por existir, no se pega al árbol por voluntad propia.
Aparece como consecuencia de la vida que fluye desde la raíz. Si la raíz es sana, el fruto lo será. Si la raíz está muerta, no importa cuánto se intente, no habrá fruto verdadero. Esa es la señal que muchos ignoran. Porque es más fácil hablar de fe que vivir una transformación. Es más cómodo declarar que creer, que permitir que esa creencia cambie lo más profundo del ser. Pero Jesús fue claro: lo que eres por dentro, inevitablemente se manifestará por fuera. Imagina un manantial escondido en lo profundo de la tierra. Nadie lo ve directamente, pero el agua comienza a brotar, a fluir, a formar un río. No necesitas excavar para saber que hay una fuente, porque el agua lo revela. Así es la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Hay un fluir, una evidencia, algo que no puede ser contenido ni fingido. En los caminos polvorientos de Galilea, las personas observaban a Jesús no solo por lo que decía, sino por lo que hacía. Había coherencia, había poder, había vida. Y cuando alguien realmente es transformado, esa coherencia comienza a aparecer, no como una obligación, sino como una consecuencia. Muchos han intentado producir frutos artificiales. Han aprendido qué decir, cómo actuar, cómo comportarse en ciertos ambientes. Pero cuando están solos, cuando nadie los ve, la verdad aparece. Porque lo que no nace de dentro, no puede sostenerse en el tiempo. La señal que Jesús dio no es algo que puedas encender o apagar según la ocasión. No es un comportamiento temporal, es una evidencia constante. No significa perfección, pero sí dirección. No significa ausencia de errores, pero sí una transformación real en el camino. Es como el fuego encendido en una habitación oscura. Puede ser pequeño al principio, puede tambalearse, pero su luz siempre estará presente. No puedes tener fuego sin luz, así como no puedes tener un nuevo nacimiento sin evidencia. En el libro de Juan se dice algo profundo: el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. La persona transformada no huye de la luz, no se esconde, no teme ser vista, porque hay algo auténtico en su interior. Pero aquí está el punto que incomoda. Muchos pueden engañar a otros, pero no pueden engañar el fruto, porque el fruto revela la raíz. Y aunque alguien logre sostener una imagen por un tiempo, tarde o temprano, lo que está dentro saldrá a la superficie. La señal no es un momento emocional, no es una decisión superficial, no es una etiqueta que alguien se coloca. Es una vida que cambia, un camino que se redefine, una naturaleza que ya no se conforma con lo que antes parecía normal. Es como si dentro de la persona hubiera sido encendida una brújula nueva. Antes caminaba sin dirección clara, guiado por impulsos, deseos, costumbres. Pero ahora, aunque tropiece, aunque falle, hay algo que lo guía de vuelta, que lo orienta, que lo llama a algo más alto. Jesús no dejó lugar para interpretaciones cómodas. Él habló de algo real, visible, inevitable. No para condenar, sino para revelar, no para alejar, sino para despertar. Porque entender esta señal no es solo conocimiento, es confrontación. Y en ese momento, cuando la verdad deja de ser una idea y se convierte en un espejo, ya no se trata de lo que otros ven, sino de lo que realmente está creciendo dentro de ti. Hay un cambio que no se anuncia con palabras, que no necesita aprobación externa ni reconocimiento humano, pero que transforma todo lo que toca. Es silencioso, profundo, constante, y cuando ocurre, la persona ya no puede volver a ser quien era antes, aunque lo intente. No es un cambio de conducta superficial, es una transformación en el centro mismo del ser, donde nacen los deseos más ocultos. En los caminos donde Jesús caminaba, había hombres duros, acostumbrados a la violencia, a la mentira, a sobrevivir en un mundo donde la ley del más fuerte dominaba.
Y sin embargo, cuando algunos de ellos fueron tocados por esa vida nueva, algo dentro de ellos comenzó a cambiar de forma inexplicable. No era miedo, no era presión social, era una fuerza interior que los movía en una dirección completamente distinta. Es como si alguien hubiera vivido toda su vida bebiendo agua salada sin saberlo. Estaba acostumbrado al sabor, al efecto, a la sed constante que nunca se saciaba. Pero un día prueba agua pura, y aunque vuelva a lo antiguo, ya no puede ignorar la diferencia. Algo dentro de él reconoce lo verdadero, lo limpio, lo que realmente da vida. Ese es el tipo de cambio que ocurre cuando alguien nace de nuevo. No se trata de prohibiciones externas, sino de una transformación en lo que el corazón desea. Cosas que antes atraían, ahora pierden su brillo. Cosas que antes parecían aburridas, ahora se vuelven esenciales. No porque alguien obligó ese cambio, sino porque algo dentro fue alterado. En una ocasión, Jesús se encontró con un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, un hombre que había construido su vida engañando a otros. Era rico, pero estaba vacío. Y cuando Jesús entró en su casa, no le dio una lista de reglas, no lo presionó con amenazas, solo estuvo allí. Y esa presencia fue suficiente para que algo dentro de Zaqueo se rompiera. Sin que nadie se lo pidiera, Zaqueo dijo: «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas 19:8. Nadie lo obligó. No fue una estrategia. Fue una reacción natural a una transformación interna. El cambio comenzó dentro y luego se expresó fuera. Eso es lo que muchos no entienden. Intentan cambiar el comportamiento sin que haya ocurrido ese encuentro interno. Pero cuando la raíz cambia, el fruto sigue inevitablemente. No es un esfuerzo constante por hacer lo correcto, es una inclinación nueva que empuja en esa dirección. Es como si el corazón recibiera un nuevo lenguaje. Antes, solo entendía ciertos deseos, ciertas prioridades, ciertas formas de pensar. Pero ahora, comienza a entender algo diferente. Hay una sensibilidad nueva, una percepción distinta, como si una capa hubiera sido removida de los ojos. El apóstol Pablo lo describió de una manera profunda, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, Romanos 7:18, y luego revela algo aún más poderoso, que esa lucha interna es señal de que algo ha cambiado. Antes no había conflicto, ahora sí. Antes todo fluía en una sola dirección, ahora hay una resistencia interna. Ese conflicto no es debilidad, es evidencia, porque alguien que no ha sido transformado no lucha contra lo que ama, pero cuando algo cambia dentro, comienza una batalla entre lo que eras y lo que ahora estás comenzando a ser. Es como dos corrientes de agua chocando dentro del mismo río. Una empuja en una dirección, la otra en sentido contrario. Y esa tensión revela que hay dos naturalezas en conflicto. No es cómodo, no es fácil, pero es real. Muchos interpretan esa lucha como fracaso, como señal de que algo está mal. Pero en realidad es lo contrario. Es una señal de que algo dentro está vivo, que ya no acepta lo que antes era normal, que ya no se conforma con lo superficial. La transformación invisible no siempre es inmediata en lo visible, pero siempre comienza en lo profundo. Es un proceso que se inicia en un instante, pero se desarrolla con el tiempo, como una semilla que ha sido plantada. Desde el momento en que entra en la tierra, la vida ya está ahí, aunque aún no se vea. Y poco a poco, esa vida comienza a cambiar todo. Las decisiones, las palabras, las reacciones. No porque alguien esté observando, sino porque la fuente, desde donde todo fluye, ha sido alterada. El nuevo nacimiento no produce una copia mejorada de la misma persona. Produce a alguien que, aunque conserve su historia, ahora camina con una esencia diferente. No es perfección inmediata, es una dirección completamente nueva.
Y cuando ese cambio ocurre, aunque el mundo alrededor siga igual, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, hay algo dentro que ya no pertenece a lo mismo, algo que ha sido tocado por lo eterno y que nunca volverá a ser igual. Hay una verdad incómoda que atraviesa el corazón humano como una luz en medio de la oscuridad. No todos los que creen que están en el camino, realmente están caminando en él. Y lo más peligroso no es estar perdido, es pensar que no lo estás. Porque cuando alguien cree que ya llegó, deja de buscar, deja de cuestionar, deja de abrir el corazón a una transformación real. En los días en que Jesús caminaba entre la gente, había multitudes que lo seguían, algunos por curiosidad, otros por interés, otros por necesidad. Pero entre todos ellos, había un grupo que estaba completamente convencido de que ya tenía todo resuelto. Los líderes religiosos conocían las Escrituras, enseñaban en las sinagogas, eran respetados por el pueblo, pero algo en su interior estaba desconectado de la vida verdadera. Jesús les dijo algo que aún hoy resuena con fuerza: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:39, 40. Ellos conocían las palabras, pero rechazaban la fuente de la vida que esas palabras señalaban. Ese es uno de los engaños más sutiles: conocer sobre Dios, pero no conocer a Dios. Saber versículos, repetir oraciones, hablar con lenguaje espiritual, pero nunca haber experimentado ese encuentro que cambia todo desde adentro. Es como estudiar el mapa de un lugar sin haberlo visitado jamás. Imagina a alguien que ha memorizado cada detalle de un océano, su profundidad, su temperatura, sus corrientes. Puede hablar con autoridad, enseñar a otros, describirlo con precisión, pero nunca ha sentido el agua en su piel, nunca ha sido sumergido, nunca ha experimentado lo que realmente es estar dentro de ese océano. Así viven muchos, rodeados de información espiritual, pero sin transformación, acostumbrados a un entorno religioso, pero sin una experiencia real que haya marcado un antes y un después en su vida. Y con el tiempo, esa familiaridad crea una falsa seguridad. Jesús contó una historia que revela este engaño con una claridad inquietante. Habló de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo se paró y comenzó a agradecer por todo lo que hacía bien, por no ser como los demás, por su disciplina, por su conducta. Pero el publicano, desde lejos, ni siquiera levantaba la mirada, solo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Y Jesús declaró algo que sorprendió a todos: el publicano fue el que salió justificado, no el fariseo, porque uno confiaba en lo que hacía y el otro reconocía lo que necesitaba. Uno estaba lleno de sí mismo, el otro estaba abierto a ser transformado. El autoengaño espiritual nace cuando la persona comienza a medirse a sí misma con estándares humanos, en lugar de confrontarse con la verdad divina. Cuando compara su vida con la de otros, siempre encontrará una forma de sentirse suficiente. Pero cuando la luz de Dios ilumina el corazón, toda apariencia cae. Es como una habitación que parece limpia en la oscuridad. Todo está en su lugar, no hay nada que incomode. Pero cuando la luz entra, revela el polvo, las manchas, lo que antes no se veía. Y no es que la luz haya creado la suciedad, simplemente la hizo visible. Muchos evitan esa luz, prefieren mantenerse en una zona cómoda, donde no tengan que confrontar lo que realmente hay dentro. Porque enfrentarse a la verdad requiere humildad, requiere reconocer que no todo está bien, que algo necesita cambiar profundamente. Pero el problema no es solo evitar la verdad, es reemplazarla con una versión más cómoda, una fe que no exige, que no confronta, que no transforma, una fe que se adapta a la vida, en lugar de transformar la vida desde la raíz. Es como construir una casa sobre arena,
creyendo que es firme solo porque no ha llegado la tormenta. Mientras todo está tranquilo, parece estable, segura, suficiente. Pero cuando el viento sopla, cuando la lluvia cae, cuando la presión aumenta, lo que estaba oculto se revela. Jesús fue claro al hablar de esto. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Mateo 7:21. No basta con declarar, no basta con aparentar, no basta con creer superficialmente. Hay algo más profundo que debe ocurrir. El autoengaño es peligroso porque adormece. Hace que la persona deje de buscar, de cuestionar, de profundizar. Crea una ilusión de seguridad que impide una transformación real. Y mientras esa ilusión se mantiene, la vida sigue, pero sin haber sido verdaderamente tocada por lo eterno. Y en medio de todo eso, hay una pregunta silenciosa que permanece, esperando ser respondida con honestidad, no con palabras aprendidas, sino con una verdad que nace desde lo más profundo del corazón. Hay evidencias que no necesitan ser anunciadas, porque se vuelven visibles por sí mismas, como la luz que atraviesa una ventana al amanecer. No hace ruido, no pide permiso, simplemente aparece y todo cambia. Así es la vida de alguien que ha nacido de nuevo. No necesita convencer a otros con palabras, porque su propia existencia comienza a revelar algo distinto, algo que antes no estaba. En los días en que Jesús caminaba entre la gente, había pescadores, campesinos y hombres comunes que no tenían formación religiosa profunda, pero cuando fueron transformados, algo en ellos comenzó a reflejar una vida que no podían producir por sí mismos. No era conocimiento lo que los distinguía, era una presencia, una forma de vivir, una coherencia que antes no existía. Es como un campo seco que, después de una lluvia profunda, comienza a reverdecer lentamente. Nadie necesita anunciar que llovió. La tierra misma lo muestra. Las plantas brotan, el aire cambia, la vida aparece. Así también, cuando el Espíritu toca el corazón, la vida comienza a manifestarse en formas que no se pueden fingir. Una de las evidencias más claras es un hambre nueva, un deseo interno por lo que antes no tenía valor. La persona comienza a buscar a Dios, no por obligación, no por costumbre, sino porque algo dentro la atrae. Como está escrito, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Ese clamor no se aprende, nace. Antes, las cosas de Dios podían parecer pesadas, aburridas o incluso innecesarias. Pero ahora hay una sed que no se calma con lo superficial. Hay una búsqueda que no depende del entorno ni de las circunstancias. Es interna, constante, real. Otra evidencia es una incomodidad creciente con lo que antes era normal. No es que la persona se vuelva perfecta, pero ya no puede vivir en paz con aquello que la aleja de Dios. Hay una conciencia más aguda, una sensibilidad que antes no existía. Es como caminar con una piedra en el zapato. No puedes ignorarla por mucho tiempo. En la vida de José, en el Antiguo Testamento, vemos esta sensibilidad de forma poderosa. Cuando fue tentado en secreto, lejos de todos, tuvo la oportunidad de ceder sin consecuencias visibles, pero dijo algo que revela su interior. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. No habló de miedo a ser descubierto, habló de su relación con Dios. Esa es la diferencia. Cuando alguien ha nacido de nuevo, su referencia ya no es lo que otros ven, sino lo que Dios ve. Su conciencia no depende de la vigilancia externa, sino de una conexión interna que guía sus decisiones. También hay una transformación en la forma de amar. Antes, el amor podía ser condicionado, interesado, limitado, pero ahora comienza a surgir algo diferente. Un deseo de perdonar, de comprender, de actuar con misericordia, incluso cuando no es fácil.
no porque la persona sea naturalmente así, sino porque algo dentro de ella ha sido tocado. Es como si el corazón hubiera sido afinado de nuevo, como un instrumento que antes estaba desafinado y ahora comienza a emitir una melodía distinta. Puede que no sea perfecta, pero es real, y cada día se va ajustando más a esa nueva armonía. Otra señal es la perseverancia, no una perfección constante, sino una dirección firme. La persona puede caer, puede fallar, puede equivocarse, pero algo dentro la levanta, la empuja a seguir, la llama de vuelta, no se queda en el mismo lugar, no se conforma con lo mismo. El apóstol Juan lo expresó de una forma clara: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. 1 Juan 3:9. No significa que nunca falle, sino que no puede vivir en eso como estilo de vida. Hay una resistencia interna, una lucha que no se apaga. Es como intentar nadar contra una corriente. Antes, la persona fluía con ella sin pensar. Pero ahora, algo dentro la hace ir en dirección contraria. No siempre es fácil, no siempre es cómodo, pero es inevitable. También hay una nueva forma de ver la vida. Las prioridades cambian, las decisiones se filtran de manera diferente. Lo que antes era importante pierde peso, y lo que antes era ignorado se vuelve esencial. No es un cambio impuesto, es una nueva perspectiva que nace desde dentro. Y quizás una de las evidencias más profundas es la humildad, porque quien ha sido verdaderamente transformado reconoce que no fue por mérito propio, sabe que esa vida nueva no la produjo él, sino que la recibió. Y eso cambia la forma en que se ve a sí mismo y a los demás. Estas evidencias no son una lista para cumplir, ni una fórmula para imitar. Son señales vivas, naturales, que brotan de una raíz que ha sido tocada por Dios. No aparecen todas de la misma manera ni en el mismo tiempo, pero cuando la vida está ahí, tarde o temprano, se manifiesta. Y cuando esas señales comienzan a aparecer, no como una actuación, sino como una expresión genuina, se hace evidente que algo ocurrió en lo profundo, algo que no se puede explicar solo con palabras, pero que transforma todo lo que toca. Hay una batalla que no se ve, pero se siente con una intensidad que no se puede ignorar, como dos fuerzas opuestas tirando del mismo corazón en direcciones contrarias. No ocurre fuera, ocurre dentro, y para muchos este conflicto es confuso, incómodo, incluso agotador, pero en realidad es una de las señales más profundas de que algo ha cambiado. Antes, todo parecía más simple. Las decisiones seguían el camino natural de los deseos, sin resistencia, sin cuestionamiento interno. Era como un río que fluye sin obstáculos, avanzando sin pensar hacia donde la corriente lo lleva. No había lucha, porque no había nada dentro que se opusiera. Pero cuando algo nuevo nace en el interior, ese flujo cambia. De repente, lo que antes parecía normal ahora genera incomodidad. Lo que antes se hacía sin pensar, ahora provoca una pausa. Y en ese momento comienza una tensión silenciosa que revela una realidad invisible. Hay algo nuevo viviendo dentro. En los días antiguos, el rey David experimentó este tipo de conflicto de una manera profunda. Después de haber fallado gravemente, escribió palabras que reflejan ese dolor interno. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51 Lodres. No era solo una culpa superficial, era una conciencia despierta, una sensibilidad que no le permitía ignorar lo que había hecho. Esa es la diferencia. Alguien que no ha sido transformado puede equivocarse y seguir adelante sin mirar atrás. Pero cuando el corazón ha sido tocado, el error no se siente igual. Hay una voz interna que no se calla, una incomodidad que no se apaga fácilmente. Es como si dentro de la persona se hubiera encendido una alarma. Antes podía ignorar ciertos caminos sin problema, pero ahora cada paso en la dirección equivocada genera una señal, un aviso, una tensión que no deja en paz.
Este conflicto no significa que la persona esté fallando en su fe. Al contrario, revela que hay algo dentro que ya no acepta lo mismo. Es como una herida que duele porque está viva. Si no hubiera vida, no habría dolor. El apóstol Pedro vivió esto en carne propia. En el momento de mayor presión, negó a Jesús 3 veces. Pero cuando el gallo cantó, algo dentro de él se quebró. No fue solo el recuerdo de sus palabras, fue una convicción profunda que lo llevó a salir y llorar amargamente. Ese llanto no era debilidad, era evidencia de un corazón que había sido transformado. Cuando alguien ha nacido de nuevo, no puede pecar en paz. Puede caer, puede equivocarse, pero no puede permanecer cómodo en eso. Hay una incomodidad que lo empuja, que lo confronta, que lo llama de vuelta. Es como intentar caminar con una piedra en el zapato. Puedes dar algunos pasos, pero cada movimiento te recuerda que algo no está bien. No puedes ignorarlo por mucho tiempo. Esa molestia constante es lo que te impulsa a detenerte y corregir el camino. Muchos interpretan esta lucha como una señal de que algo está mal con ellos, como si fueran más débiles que otros. Pero en realidad es lo contrario, es una señal de que hay vida, de que hay una nueva naturaleza que no se conforma con lo antiguo. En la carta a los Gálatas se describe esta realidad con claridad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. No es una lucha externa, es una guerra interna entre dos naturalezas. Y en medio de esa guerra hay momentos de confusión, de cansancio, de preguntas. Pero también hay algo más profundo, una dirección. Aunque la persona tropiece, hay algo que la atrae de vuelta, que la levanta, que la guía. Es como una brújula interna que ha sido activada. Puede que el camino tenga obstáculos, puede que haya desvíos, pero la dirección sigue ahí, firme, constante, señalando hacia lo correcto. Esta lucha también produce algo más, dependencia. La persona deja de confiar en su propia fuerza y comienza a buscar ayuda, guía, dirección. Ya no se siente autosuficiente, reconoce que necesita algo más grande que ella misma. Y en esa dependencia se forma una relación más profunda, más real, más sincera, no basada en apariencias, sino en necesidad, no en perfección, sino en búsqueda constante. Porque al final, esta batalla interna no es un castigo, es una evidencia, una señal de que algo dentro ha sido despertado, de que hay una vida nueva que está creciendo, luchando, tomando espacio. Y aunque no siempre sea fácil, aunque a veces duela, aunque haya momentos de caída, esa lucha es una prueba silenciosa de que ya no eres quien eras antes, de que algo dentro de ti ha comenzado a vivir y no va a detenerse. Hay preguntas que no buscan una respuesta rápida, sino que atraviesan el alma como una espada silenciosa, obligando a detenerse, a mirar hacia adentro, a confrontar aquello que durante mucho tiempo fue ignorado. No son preguntas cómodas, no son fáciles, pero tienen el poder de revelar una verdad que cambia todo. Y en medio de todo lo que se ha dicho, hay una que permanece, firme, directa, imposible de evitar. Si todo lo externo desapareciera por un momento, si nadie pudiera verte, si no existieran las palabras que dices, ni las acciones que muestras, ¿qué quedaría dentro de ti? No lo que aparentas, no lo que otros creen, sino lo que realmente eres cuando estás a solas con tus pensamientos, con tus deseos, con tu conciencia. En los tiempos de los profetas, el pueblo de Israel vivía una vida llena de rituales, sacrificios, celebraciones. Todo parecía correcto desde fuera, pero Dios, hablando a través de Isaías, dijo algo que rompió toda apariencia. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. No era una acusación externa, era una revelación interna.
Es como una casa que ha sido decorada con cuidado, con cada detalle en su lugar, con paredes limpias y ordenadas. Pero en lo más profundo, en las habitaciones ocultas, hay abandono, desorden, cosas que nunca fueron enfrentadas, y mientras nadie entra ahí, todo parece estar bien. La verdadera confrontación no ocurre cuando alguien te señala, sino cuando la verdad te alcanza en silencio. Cuando no hay distracciones, cuando no hay excusas, cuando no hay comparación con otros, solo tú y lo que realmente hay dentro. Imagina por un momento que pudieras ver tu corazón como Dios lo ve, no con condena, sino con claridad absoluta. Cada intención, cada pensamiento, cada deseo expuesto sin filtros, no para destruirte, sino para mostrarte la realidad sin distorsión. Esa es la pregunta que pocos se hacen con honestidad. Si hoy tuvieras que presentar evidencia de que has nacido de nuevo, ¿qué mostrarías? No palabras aprendidas, no momentos emocionales, no recuerdos del pasado, sino señales vivas, presentes, reales. En una ocasión, el profeta Jeremías dijo algo que revela la complejidad del corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El mayor engaño no viene de fuera, viene de dentro, de esa capacidad de convencerse a uno mismo de que todo está bien, incluso cuando no lo está. Es como un espejo empañado. La persona se mira, pero no ve con claridad. Cree que la imagen está bien, pero en realidad está distorsionada, y mientras ese vapor no se disipe, no hay una visión real. Pero cuando la verdad limpia ese espejo, cuando la claridad llega, lo que antes parecía normal comienza a verse diferente. Y en ese momento hay una decisión que no se puede evitar: ignorar lo que se ha visto o enfrentarlo. Esta confrontación no es para producir culpa, es para despertar. No es para condenar, es para revelar. Porque solo cuando la persona reconoce la verdad, puede abrirse a una transformación real. Es como alguien que ha vivido con una enfermedad sin saberlo. Puede sentirse bien por un tiempo, puede seguir su rutina, pero cuando finalmente se hace un diagnóstico, la verdad sale a la luz. Y aunque sea incómoda, es el primer paso hacia la sanidad. Muchos evitan este momento porque temen lo que puedan encontrar. Pero lo que no se enfrenta, no se transforma, y lo que se ignora, sigue creciendo en silencio. La pregunta no es si has tenido momentos espirituales, ni si conoces ciertas verdades, ni si has hecho cosas correctas. La pregunta es más profunda, más directa, más real. ¿Ha cambiado tu naturaleza? Hay algo dentro de ti que no existía antes. Y cuando esa pregunta se hace con honestidad, sin máscaras, sin respuestas automáticas, algo comienza a moverse en lo más profundo, no como un juicio, sino como una invitación a ver la realidad tal como es. Hay un momento en la vida en el que todo lo que parecía definitivo comienza a desmoronarse suavemente, como una estructura levantada sobre arena que nunca fue realmente firme. No es un ruido fuerte, no es un colapso visible, es una sensación interna, como si algo te susurrara que aún hay más, que aún no has llegado, que aún no has experimentado aquello que tu alma realmente necesita. Y en medio de esa sensación aparece algo inesperado: esperanza. No una esperanza superficial, sino una certeza silenciosa de que, aunque el pasado haya estado lleno de errores, confusión o incluso autoengaño, el camino hacia algo real sigue abierto. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, el nuevo nacimiento no es un privilegio para unos pocos, es una puerta abierta para todo aquel que decide entrar con sinceridad. En los caminos polvorientos donde Jesús caminaba, había personas consideradas perdidas, rechazadas, sin valor a los ojos de la sociedad.
Y aún así, eran justamente esas personas las que encontraban algo que muchos religiosos nunca experimentaron. Porque no se acercaban con orgullo, se acercaban con necesidad. En una ocasión, una mujer samaritana se encontró con Jesús junto a un pozo. Era mediodía, el sol caía fuerte y ella había ido sola, evitando a los demás. Su vida estaba marcada por decisiones difíciles, por relaciones rotas, por un pasado que la acompañaba como una sombra constante. Y aún así, en ese momento, Jesús no la rechazó, no la condenó, no la ignoró. Le habló de algo que iba más allá de lo que ella conocía. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. No le ofreció un cambio superficial, le ofreció una vida completamente nueva desde dentro. Esa escena revela algo profundo. El nuevo nacimiento no comienza con perfección, comienza con un encuentro. No empieza cuando tienes todo resuelto, empieza cuando reconoces que necesitas algo que no puedes producir por ti mismo. Es como alguien que ha estado caminando en un desierto durante años, sobreviviendo con lo poco que encuentra, acostumbrado a la sequedad, a la escasez, y de repente encuentra una fuente de agua pura. No necesita entender todo en ese momento, solo necesita beber. Muchos creen que deben arreglar su vida antes de acercarse a Dios, como si el cambio fuera un requisito previo. Pero la verdad es que el cambio comienza después del encuentro, no antes. Es la vida que Él da la que transforma, no el esfuerzo humano por cambiar. El profeta Joel transmitió una invitación que atraviesa generaciones. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, porque misericordioso es. Joel 2:12, 13. No es una llamada a la perfección, es una llamada a la sinceridad, a un regreso genuino, sin máscaras, sin excusas. Y cuando alguien responde a esa invitación, algo comienza a moverse en lo más profundo, no siempre de forma inmediata en lo visible, pero sí de manera real en lo interior. Es como una puerta que se abre desde dentro, permitiendo que una nueva vida entre. No importa si has vivido años en una fe superficial, no importa si has sentido que todo era vacío, no importa si has intentado cambiar y no lo lograste. Lo que importa es este momento, esta decisión, esta apertura. Es como si el tiempo se detuviera por un instante, como si todo lo que ocurrió antes quedara en segundo plano, y lo único que importara fuera esta oportunidad de comenzar de nuevo. No desde tus fuerzas, sino desde una vida que viene de Dios. El nuevo nacimiento no es un concepto lejano, es una realidad accesible. No depende de tu historia, depende de tu respuesta. No está limitado por tus errores, está abierto por su gracia. Y en medio de todo, hay una verdad que permanece firme. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. No rechaza al que se acerca con sinceridad, no ignora al que reconoce su necesidad, no cierra la puerta a quien decide entrar. Porque al final, no se trata de cuánto has fallado, se trata de si estás dispuesto a recibir una vida que puede cambiarlo todo desde el interior. A veces la vida entera puede pasar delante de nosotros como un camino lleno de señales que no supimos leer en el momento correcto, como si cada palabra, cada advertencia, cada historia hubiera estado allí esperando a ser comprendida, no solo con la mente, sino con el corazón. Y ahora, después de todo lo que ha sido revelado, algo comienza a tomar forma dentro, como una imagen que antes estaba borrosa y de repente se vuelve clara. No fueron solo palabras lo que escuchaste, no fueron solo historias antiguas o enseñanzas lejanas. Cada escena, cada ejemplo, cada verdad fue colocada como piezas de un mismo puente, un puente que conecta lo que creías con lo que realmente es, lo que aparentabas con lo que realmente vive dentro de ti. Tal vez ahora entiendes que no se trataba de saber más, ni de hacer más,
ni de parecer algo diferente ante los ojos de otros. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que no puede ser fabricado ni imitado, una vida nueva que nace desde lo invisible y transforma todo lo visible. Es como si durante mucho tiempo hubieras caminado en un valle cubierto de neblina, avanzando sin ver con claridad, guiado por lo que parecía correcto. Pero ahora esa neblina comienza a disiparse, y el paisaje real aparece delante de ti. No porque el camino haya cambiado, sino porque tus ojos han sido abiertos. Cada advertencia que escuchaste no fue para condenarte, fue para despertarte. Cada revelación no fue para alejarte, fue para acercarte a una verdad que puede transformar tu destino. Porque entender esto no es solo adquirir conocimiento, es recibir una oportunidad. Hay algo profundamente poderoso en reconocer que aún hay más, que aún hay profundidad, que aún hay vida disponible. No como una teoría, no como una idea, sino como una realidad que puede habitar dentro de ti. Es como una puerta que siempre estuvo ahí, silenciosa, sin llamar la atención, esperando a que alguien decidiera abrirla. Y al otro lado, no hay ruido, no hay espectáculo, hay presencia. Hay una paz que no depende de circunstancias, hay una dirección que no se pierde, hay una vida que no se apaga. La Escritura dice, «He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?» Isaías 43, 19. No habla de reparar lo viejo, habla de hacer algo completamente nuevo. Algo que no depende de tu pasado, ni de tus errores, ni de lo que otros piensen de ti. Tal vez durante mucho tiempo intentaste cambiar por tu propia fuerza, intentaste ser diferente, intentaste encajar en una forma que parecía correcta. Pero ahora puedes ver que la verdadera transformación no comienza en lo que haces, comienza en lo que recibes. Y cuando esa vida nueva entra, todo comienza a alinearse de una manera distinta, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque ahora hay una raíz diferente sosteniendo cada paso que das. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si en algún momento sentiste que estas palabras hablaban directamente a tu interior, no es casualidad. Hay algo que está siendo despertado, algo que está siendo llamado a la vida. Y quizás, en este mismo momento, sin necesidad de grandes palabras, podrías expresar algo simple, algo sincero, algo que refleje lo que está ocurriendo dentro, como decir, hoy entiendo y quiero algo real, porque a veces una frase breve puede contener una decisión eterna. Y mientras sigues caminando, mientras reflexionas sobre todo lo que has escuchado, hay algo que puede acompañarte más allá de este momento. Hay mensajes que continúan, que profundizan, que iluminan diferentes partes del camino, como pequeñas luces colocadas estratégicamente para no perder la dirección, y decidir caminar junto a ellos. Seguir recibiendo este tipo de palabra es permitir que esa claridad siga creciendo dentro de ti. Pero por encima de todo, hay una verdad que permanece, firme, inquebrantable, constante. No estás solo en este proceso. No estás intentando encontrar el camino por tu cuenta. Hay una presencia que ve, que conoce, que entiende y que no se aleja. Es como una luz encendida en medio de la noche, no para cegarte, sino para guiarte suavemente, paso a paso, sin prisa, sin presión, pero con una certeza profunda de que hay un destino preparado. Y al final de todo, después de cada duda, cada lucha, cada momento de silencio, queda algo sencillo, pero poderoso. Dios sigue llamando, sigue esperando, sigue dispuesto a dar una vida nueva a quien se acerca con un corazón sincero. Y en ese llamado hay esperanza, hay propósito. Hay una paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que ha comenzado a vivir dentro de ti.